noche en Minuto Uno, en un día realmente de preocupación, porque el gobierno ha comenzado el ajuste en el gasto social, ha comenzado el duro ajuste en lo que más puede sentir una familia de escasos recursos, que son las asignaciones familiares, que siempre representan un salario extra. También para la clase media, otro golpe, porque el gobierno limita para el impuesto a las ganancias las deducciones por hijos y subirá el impuesto para algunas familias. ¿Cómo va a repercutir esto? Está esta noche el diputado nacional Leopoldo Moró. Leopoldo, ¿qué significa esto que el gobierno ahora va por las asignaciones familiares? Por las asignaciones familiares y otras cuestiones que acaban de ustedes de enumerar. Esto significa que se ha puesto en marcha en la Argentina la masacre social. ¿Así? Así, sencillamente. Ha empezado un proceso que va a tener punto de apoyo particularmente en el sistema de la seguridad social, que empieza por esto, va a seguir por un intento de cambiar nuevamente la fórmula de movilidad para la actualización de los haberes de los jubilados, cosa que nosotros le anunciamos en diciembre que iba a ocurrir, y va a culminar con la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES. Todo ese camino es la masacre social. Duro. Ahora enseguidita lo vamos a ampliar con Leopoldo Moró, pero también está Miguel Fernández Pastor, que hace 15 días en este programa, como viene anticipando, dijo, vienen también por las asignaciones familiares, Miguel, y además hoy fue prácticamente un saqueo al ANSES, ¿no? Sí, viste, uno cree a veces que ha visto todo, pero siempre queda algo para sorprendernos de este gobierno, de lo que no se atrevió a hacer ni Martínez de Oz, ni Videla, ni Menem, ni Cavallo. Lo hizo este gobierno. Le descontó los coeficientes zonales a las zonas más pobres de la República Argentina. Bueno, enseguida te vas a enterar esto, ¿eh? El gobierno empieza en el sector que más debería proteger frente a la crisis, sin embargo, va con el ajuste también hacia el sistema social, hacia el gasto social. En un día donde fue otro golpe para el bolsillo, porque se anunciaron aumentos para trenes y colectivos, lo que va a impactar esto también en la inflación de agosto. Realmente un agosto recargado nuevamente. Fernando, ¿en qué promedio van estos aumentos? Agosto, septiembre y octubre, porque los 3 meses vamos a tener aumento. 30% va a aumentar el boleto mínimo a lo largo de estos 3 meses, 40% va a aumentar el boleto de mayor valor en el transporte público. En trenes el aumento va a ser también entre 30 y 40% según el ramal. 117% aumentó o va a terminar aumentando el boleto mínimo a lo largo de este año. Veníamos con aumento en febrero, en abril, en junio, ahora sumamos estos de julio, agosto, septiembre y octubre. Un golpe muy grande, le va a aportar un punto a la inflación anual. La meta del 32% parece que se aleja cada vez más. Y esto en un contexto donde el ministro de Transporte, Guillermo Dietri Gatto, dijo hoy, si hubiese otra alternativa con el presidente, no tengan duda de que la hubiésemos elegido. Siguen pensando de que no hay alternativa, siguen pensando que este es lo único que se puede hacer, bajarle los salarios a los trabajadores, bajarle las asignaciones sociales, bajarle las asignaciones familiares, subir el transporte, subir los precios. Siguen pensando que es el único camino que hay. Bueno, y además hoy hubo novedades, lo venimos siguiendo aquí desde hace tiempo, el tema Flybondi, la UCO que viene con muchas denuncias. Darío, hoy se sumaron nuevas denuncias, ¿no? Sí, se presentó un grupo de vecinos que tiene una página y una ONG, porque ya se han cansado de todo lo que le dijeron a la justicia para que se suspendan los vuelos y se cierre el aeropuerto del Palomar. Entre otras cosas, dicen que hay despegues abortados, cortes de luz, aterrizajes fallidos, vuelos cancelados y además, si llueve, los aviones no llegan. Y además de todo eso, a 600 metros del lugar hay un jardín de infantes. Y tienen miedo, y lo dicen así, Gustavo, es textual, que hagan algo antes que se caiga un avión y mueran centenares de personas. Esto está firmado en un escrito que ingresó hoy a la Fiscalía del doctor Jorge Dilelo, que está analizando una nueva presentación para la semana que viene
para pedir, como ya había pedido, la suspensión de los vuelos, pero Claudio Bonadío, que allí sí tuvo tiempo, se declaró incompetente y remitió el expediente a la zona del Palomar. Ve que Bonadío tiene tiempo para algunas cosas y para otras no. Bueno, esto es peligroso. Muy grave, ¿no? Lo que se está denunciando. Es muy grave, estamos hablando de seguridad aérea. Esto es lo que vienen denunciando desde el gremio de los pilotos desde hace tiempo. El propio Pablo Viró lo puso en lo que vos comentás recién, en estos términos, ¿no? Que no se está cuidando la seguridad de muchos pasajeros. Hace tiempo hicimos una nota, cuando esto recién comenzaba, en Radio 10, en Secreto de Sumario, me paso el chivo, si me permite. Mañana a las 7 de la mañana. Exactamente. Y dijo textualmente, esto no va a parar hasta que se caiga un avión. Porque el tema de low cost tiene que ver con otras cuestiones, no con la seguridad, tiene que ver con que pagás un poco más, que no te llevan la valija, que va más apretado, pagás el refrigerio, y sabés que hay un informe que dice que en algunos lugares del mundo están cobrando por ir al baño. Esto es el low cost. Pero la seguridad tiene que estar impecable como está en otros países del mundo. Así es. Bueno, desde el miércoles este programa viene produciendo impacto porque se ha reactualizado el tema de Santiago Maldonado, de su desaparición forzada, su posterior hallazgo de su cuerpo ahogado. Pero el miércoles hubo aquí un testimonio revelador por parte del abogado del músico chileno Nicasio Luna, quien respondió 49 preguntas ante la justicia argentina, donde señala que los gendarmes no solamente perseguían a Santiago Maldonado y a él, sino que los apuntaban con armas. Y en su caso particular dice, me tenían apuntado, no sé si no salió el disparo o si no me quisieron, poniendo nuevamente el eje en lo que significó esa represión ilegal de la gendarmería que termina después con la muerte de Santiago Maldonado. Anoche hablábamos en este programa también con el licenciado en criminalística, el licenciado Enrique Pruger, quien hizo él un análisis de la autopsia del cuerpo de Santiago Maldonado, y esto nos decía, un resumen. Yo tuve a disposición el informe de 104 páginas de la autopsia realizada por los 28 peritos que firman la autopsia. Lo que hice no es una pericia, lo que hice primero es un análisis verificatorio de la información que disponía o que presentaron los expertos que firmaron en la autopsia a Santiago Maldonado. Ya había una cuestión dudosa al inicio de la autopsia, que fue que le tomaron huellas dactilares, ¿no? Todo lo que sea el guantelete de piel de una mano por un fenómeno de maceración, independientemente de la temperatura, se desprende entre 15 y 20 días. Eso están casi todos los autores de acuerdo. A foja 54 de la pericia, la palinóloga, que es una doctora en biología del CONICET, no me acuerdo el nombre en este momento, pero consta en la autopsia, expresa, y esto es casi textual, bajo ningún concepto, dice, el polen puede mantenerse en las prendas, más si es sintética como el pantalón que tenía puesto Santiago Maldonado, más de 20 a 30 días en un medio como el agua del río Chubut. Esto es un informe, dice bajo ningún concepto, es decir, que no hay ninguna variable que anule esta posibilidad. Y esto no lo digo yo, lo dice la palinóloga que hizo el estudio y consta en la autopsia judicial. La palinóloga dice expresamente que más de 30 días no tiene en el agua, y si no tiene más de 30 días en el agua, tenemos una ventana de 48 días que se nos pueden plantear dos cuestiones. O si estuvo muerto, congelado en otro lugar, cosa que habría que ver si es así, y la otra es, ¿y si estuvo vivo? No, estamos en comunicación ahora, nos vamos al sur con Sebastián Premisi, él es periodista, él fue uno de los primeros también en seguir, tuvimos varias veces el testimonio, el caso Santiago Maldonado, está a punto de sacarse, ha sacado un libro con muchas cuestiones que no se conocen y que lo titula Santiago Maldonado, un crimen de Estado. Sebastián, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Gato, ¿cómo andás? ¿Por qué afirmás en la tapa ya de tu libro, así muy fuerte, un crimen de Estado?
Porque hubo una planificación previa para reprimir dentro de la Pulov. Lo que fue la represión ilegal fue una construcción. Desde el día 31 de julio sabíamos que Nocetti había estado en Bariloche y desde ahí salieron las órdenes para reprimir ese 1 de agosto. Ellos liberaron la ruta a las 3 de la mañana y así todo estuvieron esperando un momento de choque con los integrantes de la Pulov para poder reprimir. Yo lo que hice fue rastrear en el expediente y rastrear en los archivos de inteligencia de Gendarmería, que fueron también anexados a la causa de desaparición forzada, cómo la propia Gendarmería reconoce que a las 11 de la mañana de ese 1 de agosto la ruta estaba totalmente liberada. Y ellos generaron un hecho que fue seguir un auto que había salido de la Pulov, y en el momento en que sale ese auto empieza un seguimiento de la Gendarmería adrede a ese auto, y ahí es cuando se produce el primer choque con la comunidad y empieza la represión. A partir de ahí empieza un avance que tiene dos momentos, hasta entre las 11:20 de la mañana de ese 1 de agosto hasta las 11:32, 12 minutos, donde la Gendarmería empezó a disparar dentro del territorio, ingresó al territorio y hay imágenes de gendarmes dentro de la Pulov reprimiendo cuando no había nadie en la ruta, hasta que empieza la corrida fatal de Santiago Maldonado, Lucas Pilquimán, también Nicasio Luna Arriata, hacia el río Chubut. Bueno, ahí esta semana nosotros estuvimos conversando justamente con el abogado de Nicasio Luna, donde Nicasio Luna ratifica, reitera nuevamente esta persecución de la que vos das cuenta. Dice, nos apuntaron en un momento, el arma o no quisieron dispararnos o no salió. Sobre ese hecho, la justicia, los gendarmes que estuvieron a la vera del río, y Nicasio Luna ratifica que Santiago Maldonado fue aprehendido por los gendarmes. ¿La justicia avanzó sobre esos gendarmes? No, se tomaron muy pocas declaraciones testimoniales, pero yo en el libro reconstruyo que con la información que ya está volcada de las testimoniales, más las investigaciones internas de Patricia Bullrich, se puede hacer una reconstrucción de qué fue lo que pasó en el río Chubut. De hecho, yo hago esa reconstrucción y hay al menos 13 gendarmes que bajaron al río. Varios de ellos, al menos 3, tenían escopetas. Hay 3 testimoniales de mapuches, Lucas Pilquimán, Matías Santana y ahora el Nicasio Luna Arriata, que hablan de disparos de 9 milímetros. Yo no sé si vos te acordás, pero en uno de los rastrillajes, el 16 de agosto, se encontraron balas 9 milímetros. Claro, sí. ¿Qué fue lo que hizo Tranto ese día? Expresa orden de no recoger esas vainas hervidas. En ese rastrillaje estaba Gonzalo Cané, que es el gran prestidigitador de toda esta causa, es el que le marcó el guión al juez Otranto, fue el gran interventor de Patricia Bullrich en todo el expediente. Otranto dio la orden de no levantar esas vainas. ¿Por qué? Bueno, ese mismo día, ese 16 de agosto, Bullrich instalaba desde el Senado la idea de que Santiago Maldonado era un terrorista de la RAM. Es decir, si encontraban balas 9 milímetros a la vera del río, se les caía la estrategia de vincularlo a Santiago Maldonado con la RAM. Eso es parte del montaje o del encubrimiento esbozado por el gobierno nacional hacia los gendarmes. Pero déjame decirte algo, está muy bien identificado quién es el gendarme, por lo menos yo pude identificar quién es el gendarme que le apunta a Nicasio, estaba dentro de un grupo, es el que gritó en un momento... ¿Quién es el gendarme? Se llama Juan Peloso, es el que estaba dentro de uno de los grupos, estaba con otro gendarme que se llama Vera de apellido, que es el que intentó meterse en el río. Pero lo más importante es que uno puede reconstruir a partir de las contradicciones de los gendarmes, esas contradicciones que Bullrich dijo que no existían, pero que existen, por dónde corrió Santiago Maldonado y quiénes fueron, lo más importante, quiénes persiguieron a Santiago Maldonado. Y ahí hay 3... perdón por la intromisión. Ahí hay 3. Para demostrar que es en vivo, Para demostrar que es en vivo. Ahí hay 3 gendarmes bien identificados que son los que probablemente estuvieron frente a frente a Santiago Maldonado. Uno es Emanuel Echazú, conocido. Ese Echazú es el de la escopeta y la sangre en el rostro.
Exactamente. Y otro es Darío Soilán, escopetero, y Orlando Yucra. Hay una conversación entre un gendarme, un alférez del Escuadrón 35 con el jefe del Escuadrón 36, Pablo Badié, donde reconocen que a la veda del río hubo un montón, y usan esa palabra, de disparos. Claro, un montón de... Y por último, Sebastián, tengo que ir cerrando ya. Sí. Lo que vos creés que, como dice el licenciado en criminalística Pruger, el cuerpo fue plantado. Yo lo que creo es que Santiago Maldonado pudo haber corrido por el mismo lugar donde fue encontrado. De hecho, Fernando Machado, el defensor oficial, hizo un croquis muy interesante en el expediente donde pone el lugar donde se estacionaron los vehículos, y por ahí es por donde corrió Santiago Maldonado. Y si hubo alguna manipulación del cuerpo de Santiago, yo creo que fue ese mismo 1 de agosto, donde ahí pudieron intervenir la gendarmería porque tenían libre disponibilidad que quisieran. Pero lo central es que a Santiago Maldonado, creo yo, y lo reconstruyo en el libro, hay 3 gendarmes mínimamente que lo tuvieron frente a frente, y él en el río recibía o le pasaban las balas, tanto de escopeta como probablemente también de 9 milímetros. Sebastián, un abrazo, muchas gracias y éxito con este libro revelador, que esperemos sea un aporte también para la justicia. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Bueno, muy bien, nos metemos ya con este tema, el ajuste que más duele, el que más duele. El de las asignaciones familiares, Miguel, realmente, y aparte sacaron hoy 16.000 millones del ANSES. El ANSES, bueno, en un bono que pusieron en el ANSES. Pero yo quería, para que la gente entienda cuál es el significado desde el punto de vista conceptual, el quitar las asignaciones familiares, yo creo que es la actitud más cínica y más anti-solidaridad que se pueda tomar. Para que la gente tome noción, ¿dónde se pagaban esas asignaciones familiares? En Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, me falta una... Salta. Salta en Orán, Jujuy y Formosa. Es decir, zonas pobres de la Argentina. Pero fíjate qué curioso con esto que vos estabas diciendo. Son todas zonas pobladas por pueblos originarios. Porque uno de los grandes beneficiarios de ese tipo de asignaciones familiares son las personas que se dedican a levantar la cosecha. Claro. Justamente, muchos pueblos originarios se dedican justamente a eso, que vienen bajando del norte recogiendo la cosecha. Y justamente es a ellos a los que más se castiga. Se les achican las asignaciones familiares a la mitad. Ahora esto, a ver, ahí es importante, porque es muy perverso, porque en esta política del gobierno de estar contra los mapuches, contra los pueblos originarios, la RAM, el peligro, le sacan ahí a los... Le sacan ahí, no solo le sacan ahí, imaginemos un pueblito en la cordillera de 300 habitantes. Ahí hay 100 chicos. De esos 100 chicos, le dividí las asignaciones familiares a la mitad. 100 chicos por 1.800 pesos son 180.000 pesos. Por un año son 2 millones de pesos. Le sacás 2 millones de pesos al pueblo para movimiento económico de ese pueblo. ¿Qué le pasa a ese pueblo? Se muere. Se muere. Ese pueblo muere. Pero además, aquella persona que produce, y eso es lo que a mí me aterra, porque se gobierna efectivamente desde un Excel, desde la capital federal. No conocen la realidad cultural de esos lugares. Orán, con lo castigado que ha sido Orán. Hay comunidades indígenas en Orán que todos los días se denuncia a los chicos mueren malnutridos, de hambre. Y les quitan las asignaciones familiares. Es una cosa increíble. Mirá que uno imagina todo que puede pasar en temas de asignaciones familiares, pero llegar a semejante nivel es impensado. ¿Por eso hablabas de masacre social, Leopoldo? Le podés dar esa denominación, podés hablar de default social, pero en todo caso lo que estamos es frente a el cumplimiento estricto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que en este caso se inicia por este primer paso. Creo que son 100.000 chicos aproximadamente. No, 100.000 es lo que dice, ese es otro tema muy interesante, porque 100.000 dice, ANSES lanza el 100.000, pero apenas uno hace la cuenta, se da cuenta que son casi 500.000 chicos los que pierden. El CEPA hoy dio 500.000 chicos. 500.000 chicos. Hoy el CEPA acá en este programa, en este canal, dio una cifra que el ahorro son 9.800 millones de pesos. Ahorro entre comillas. Entre comillas. Ahorro tremendo.
Esto es lamentablemente, porque uno no quiere ser pájaro de mal agüero ni estar dando malas noticias todos los días, pero yo creo que es el primer paso. Van por el gasto social, a contrario de lo que señalaban, decían que el gasto social era intocable, no, empezaron por el gasto social. Cristian Lagarde decía que incluso el fondo contemplaba una asistencia a los más desamparados. De 15.000 millones de pesos. Esa asistencia es de 15.000 millones, que está destinada, ¿sabes a qué? A repartir comida en los sectores más carenciados. Pero el desastre social es espectacular, porque ahora vienen otra vez por el cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria. Nosotros se lo advertimos en diciembre cuando la primera discusión sobre el saqueo a los jubilados. Le dijimos, con esta fórmula, cuando haya devaluación, lo dijimos en diciembre, van a tener que venir a pedir de las rodillas cambiar la fórmula. Y efectivamente, a mí me consta que en la negociación con los gobernadores le dijeron a los gobernadores que vuelvan a acompañarlos en una modificación, siempre hacia la baja, por supuesto, de la fórmula de actualización de los jubilados. Los gobernadores dijeron, no, esta vez no los bancamos. Entonces están preparando un DNU, agarrándose del artículo 2 de la ley previsional que declara la emergencia previsional. Entonces, sobre esa definición, que le facilitó el Frente Renovador y el peronismo federal, van a ir con un DNU para hacer una nueva baja. ¿Por qué? Porque es evidente... Un nuevo recorte a los saberes jubilatorios. Van a cambiar la fórmula para el año que viene, porque no la pueden sostener con una inflación del 30 o el 32 que está proyectada para este año. La nueva fórmula. Y el último eslabón de la cadena es, como lo anunció Miguel hace ya mucho tiempo, y todos nosotros, la liquidación del fondo de garantía. Van a liquidar el fondo de garantía, lo van a transformar en un fondo finito, y cuando ese fondo esté liquidado, van a desembocar en una pensión universal a la vejez. No va a haber más jubilaciones en la Argentina. Va a haber una pensión universal a la vejez, que ya la pusieron en práctica para aquellos que se jubilaban a través de la moratoria y que representa un 20% menos que la jubilación mínima de los jubilados que se han jubilado por el sistema anterior, o por el vigente, mejor dicho. Y esto tiene que ver con lo que pasó también en la década del 90. ¿Cuánto tiempo estuvo congelada la jubilación mínima en la década del 90? 8 años. 10 años. Casi 10 años. A 150 pesos. 150 pesos. Que equivalían a 150 dólares por la ley de convertibilidad. Vino el gobierno de Néstor y Cristina, eso fue subiendo hasta llegar a 600 dólares aproximadamente, casi, la mínima. Sí. Hoy debe estar en 200. Sí, pero fíjate una cosa lo que dice Leopoldo. Los 150 pesos dólares del 2000, 2001 y casi 2002 significarían hoy el 50% del haber mínimo jubilatorio de lo que cobra un jubilado. Claro. Bueno, entonces, en ese camino estamos. ¿En cuánto estamos? 200 será más o menos. Sí, 200. hoy 260. 260, bueno. Van a bajarla con la nueva fórmula de movilidad que van a llevar adelante por decreto de DNU, y la van a estacionar, supongamos, en 200 dólares, siendo muy optimista. La congelan ahí. ¿Para quién? Para los que están ahora jubilados. Para los nuevos jubilados no va a haber jubilación. Va a haber pensión a la vejez, que va a significar un 20% menos que esa jubilación mínima. Pero eso tiene que salir por ley. Digo, el cambio de la fórmula lo pueden hacer por decreto. Pero el cambio del sistema previsional, terminando con la jubilación en los términos que lo conocemos hoy, me imagino que va a ser parte de un debate que van a intentar llevar al Congreso. Mirá, el Congreso debería estar debatiendo un montón de cosas. Este intento, por ejemplo, de modificar por decreto la ley de seguridad, de defensa nacional, seguridad interior, etcétera, es un disparate. Pero es evidente que el gobierno de Macri hace ya mucho tiempo ha decidido eludir el Congreso. Y cuando no lo elude, hay que decirlo con toda franqueza, y esto no es conspirar contra la unidad de nada, cuenta con el acompañamiento de los que se denominan opo-oficialistas. Ahora, Miguel, la verdad que ver los números de este impacto en asignaciones a ir a los más chicos es gravísimo. Es gravísimo porque es, yo diría, mi sensación es que hurgaron en el tacho, que era la carroña más sucia que podían encontrar, la pusieron arriba de la mesa. Pero no es inocente, porque vienen atrás de esto con el mismo intento, pero en las jubilaciones. Que eso sí es un número que es enormemente trascendente, que también lo dijimos acá, se viene discutiendo, y lo más probable es que, terminado esto, si esto pasa, pareciera ser que la reacción fue muy fuerte, pero si esto pasa, vienen por los coeficientes zonales de los jubilados, que va a ser el doble o el triple en plata, pero también el doble o el triple en sufrimiento.
porque te podés imaginar que con las tarifas se pagan en el sur, el nivel de que se necesita el gas o el nivel que se necesitan otras cuestiones y el costo normal de lo que significa en esos lugares, directamente es una manera de lograr la inanición virtual de los jubilados. Ahora, como dice Miguel, la reacción ha sido hoy muy fuerte. Pero Ya- es que, a ver, mira un minuto, Sí. miren un minuto. ¿Cómo será esa reacción para que un senador ultraoficialista, como el senador por Santa Cruz, Eduardo Costa, acaba de subir a su Facebook esta declaración, ¿no? En Twitter está esto, pues también en Facebook. Una decisión errada, dice Eduardo Costa, senador de Cambiemos. Rechazamos la reciente medida decretada por algunos sectores del gobierno nacional que afecta a las asignaciones de todas las familias santacruceñas. Esta decisión injusta e inconsulta, ahí va justamente al Facebook, dice esta decisión injusta e inconsulta que han tomado estos sectores impacta negativamente en muchísimos trabajadores patagónicos y no toma en cuenta cómo viven los vecinos de Santa Cruz ni la realidad de la provincia. Algunas personas en Buenos Aires no entienden que la política no son ceros y unos, sino tomar decisiones que afectan a personas de carne y hueso que necesitan de nuestra ayuda luego de décadas de abandono. Bueno, acá le mete la política. No podemos permitir, dice este senador oficialista, que el ajuste sea realizado sobre los sectores más vulnerables y sin contemplar las desigualdades provinciales de nuestro país. Por eso pedimos al Gobierno Nacional que revise y deje sin efecto lo resuelto. El ajuste lo debe hacer la política, no la gente. Hubiera sido bueno que eso hubiera dicho cuando le descontó a los jubilados con la ley de movilidad jubilatoria. Claro. Y se hubiera puesto que era el momento en el que le correspondía como parlamentario argentino. Y no que lo venga a decir ahora para la gente porque él no se hace Miguel, cargo pero de esa algunos decisión. arrepentimientos vienen bien porque necesitamos Claro. rechazar este proyecto. Claro. Nosotros Esto, hoy- y aparte, Leopoldo, disculpame Sí. un minuto, Costa es de la Unión Cívica Radical, porque uno se pregunta, ¿el radicalismo va a seguir bancando Bueno, este ajuste ahora a sobre ver, los más vamos a eso, humildes? vamos a eso. Es tremendo. A ver, hoy se presentó en la Cámara de Diputados, desde el bloque de Unidad Ciudadana, un proyecto para derogar el decreto. Del mismo modo que la semana pasada presentamos uno para derogar el decreto que modifica las funciones de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior. Nosotros necesitamos números para que eso sea Claro. aprobado, para que sea respaldado. A esto que vos decís hay que agregarle que hoy el Comité del Radicalismo de la provincia de Chubut sacó una declaración más dura todavía que esta, reclamándole a sus legisladores que no acompañen una decisión de esta naturaleza. Yo apuesto, aunque sea que les dé vergüenza ajena, digamos, Claro. frente a esta... Del mismo modo que apuesto que le dé vergüenza ajena a los radicales cuando tengan que votar en contra o a favor de la vigencia del proyecto, del decreto, perdón, que modifica la Ley de Defensa Nacional. Sí, sí, sí. Ahora, Chubut que ahí está lo... incendiada a fuego. Bueno, Chubut es Vos eso. pasaste las Sí, imágenes de las sí. docentes allá. Tremendo. Bueno, están tremendo. convocando una fuerte movilización todos los gremios para mañana en Tierra del Fuego. También. Ahora, fíjate vos, Miguel, lo que vos señalaba, ¿no? Al inicio, cómo va a impactar esto en las regiones del sur, que lo dice el propio senador Eduardo Costa, ¿no? Así porque es. acá él se refiere, porque tiene una interna fuerte, con Mario Quintana y con Lopetegui, porque son los autores del Excel, ¿no? Exactamente, esto da la impresión, en mi criterio, creo que esto es congénito al neoliberalismo. Creo que va directamente relacionado con lo que piensan ideológicamente aquellos que manejan el gobierno. Así que, bueno, uno podrá juntar voluntades, pero también tenemos que ser conscientes que lo primero que tendrían que hacer es abdicar del neoliberalismo y volver a ser nacionales y populares, si quieren efectivamente modificar la situación. Porque si el sistema es solo recorte para lograr pagar la deuda externa, creo que lo que viene es realmente cada vez peor. Y creo que lo que está pasando en materia de seguridad social, que siempre lo dijimos y siempre yo he tratado de reforzarlo acá cada vez que lo hablamos, es que lo que viene es mucho peor de lo que tenemos. Los que estamos jubilados
y no nos van a cambiar esa situación. Pero como bien decía Leopoldo, los que vienen atrás no van a poder ni siquiera jubilarse. Gato, yo quiero repetir una cifra que siempre doy. 3.200.000 jubilados cuando llegó Néstor Kirchner al gobierno. Hoy hay 8.200.000 entre jubilados, pensionados y pensiones no contributivas. Para volver al menemismo hay 5 millones de argentinos que quedan en la intemperie. Y esto hay que tener en cuenta. Perdóname, hablando de pensiones, otro dato que todavía no sé si tiene estado público suficiente. Han decidido lo que era la vieja Comisión Nacional de Pensiones No Contributivas. Sí. Han decidido no pagar más pensiones a la discapacidad a menores de 18 así años. Es. ¿Es así o no es así? Es así, Estamos una presentando decisión. un informe, el pedido de informe mañana en el Congreso. No pagan más pensiones a menores de 18 años con discapacidad. ¿Y sabés cuánta gente significa? 265.000 chicos. ¿Y sabés por qué lo hacen? Porque la ley dice que tiene que tener incapacidad laborativa. Y como los chicos no tienen edad para trabajar, no pueden no tener capacidad laborativa y por lo tanto les dan de baja las pensiones. Y ahora, eso hay que estar muy atento, claro, porque eso se viene en cualquier momento. Todo esto que es tremendo, porque justamente volvemos, atacan el sector más vulnerable, son los chicos, hay chicos mal alimentados. Pueblos que tienen un nivel de pobreza hoy extremo, Orán, lo estamos viendo. Y esto encima ahora se sube. Sube el tren, colectivo, el aumento todos los días en los precios. Está Nicolás Trota con nosotros anoche, que hacen el seguimiento. ¿En cuánto está ya el nivel de aumentos sobre la canasta básica en la Argentina y los precios, alimento y todo lo demás, no? Para ponerte, Gustavo, un solo dato del problema, también cómo la inflación golpea mucho más a los sectores más vulnerables. Desde que Macri gobierna la Argentina, ¿no?, la inflación promedio ha sido 109%. Pero si vamos al 10% que más gana, ha sido del 100%. Vamos al 10% que menos gana, la inflación le ha impactado por la canasta 127%. O sea, hay 27% de puntos de distancia entre uno y otro. Entonces, es ahí donde a uno le cuesta comprender que si las políticas económicas nos trajeron este presente, profundizando esas políticas podamos obtener un resultado distinto, que no es profundizar la realidad de desigualdad, de crecimiento de la pobreza, de flexibilización del trabajo que uno empieza a ver hoy en la realidad, porque lo que crece, ¿no?, es el monotributista, lo que se destruye, ¿no?, que nosotros también medimos, es el empleo industrial, ¿no? Un dato que nos debe preocupar a todos los argentinos. 80.000 puestos de trabajo perdidos. 2.500 puestos de trabajo en el sector industrial por mes. Por mes. Por mes. Entonces, ahí es donde vemos, ¿no?, que si la crisis no es tan profunda hoy en la Argentina, es porque veníamos de una realidad que todavía permite sostener en algunos casos la propia solidaridad entre nuestras familias, ¿no?, porque los indicadores son muy duros, ¿no?, y vemos que creo que se planteaba acá, la falta de sensibilidad o de vínculo con la sociedad al momento de tomar medidas. Pero además, Nicolás, marcás muy bien, si la crisis no es más profunda, porque también había todo un sistema social de asignaciones familiares, de doble beneficio por casa. El doble beneficio por casa que hoy saca la AFIP. Exactamente. Es decir, otro golpe. Porque ese es un golpe a la clase media. O sea que me parece extraordinario el dato que da Nicolás Trota. Porque las jubilaciones en Argentina aumentaron el 88% en el mismo periodo. Quiere decir que hay casi una pérdida del 50 puntos entre una punta y la otra, o 40 y pico de puntos, va. Y el hecho de que tenemos un gobierno, Gustavo, que al momento de tomar decisiones es coherente, ¿no? No hay ninguna que haya salido para los sectores populares o los sectores medios, ¿no? Vemos las tarifas, vemos lo que ha sido, ¿no? Porque uno se puede equivocar una vez. Ahora, equivocarse 3 veces en la proyección de inflación, en las metas de inflación. El primer año hablaban de 25, fue del 41%. El segundo año hablaban de 17, ¿no? Fue de el 25,3. ¿No? Este tercer año, su proyección era el 10. La llevaron al 15. ¿Cuánto tenemos en los primeros 6 meses del año? 16,1%. O sea, se superó la meta anual. Eso, ¿cuál fue el resultado? ¿No? Las paritarias condicionadas por el gobierno. Porque la otra cara de la inflación que debemos analizar es la pérdida de capacidad de compra del salario.
El mes de junio fue el segundo peor mes del gobierno, 9,1%. Julio va a ser récord de caída de capacidad de compra del salario si lo comparamos con noviembre del 2015. Y eso, la otra cara obviamente, es una sociedad más pobre, con menos dinero en el bolsillo, y también el hecho que eso repercute en la economía en general, que vemos que todos los meses cae el consumo, ¿no? Y tenemos una economía que depende profundamente del mercado interno. Y esta quita de asignaciones va a tener más chicos pobres en la Argentina. Sí, muchísimos más chicos pobres en la Argentina y además de muchísimos chicos más pobres que van a vivir en pueblos que van a perder sentido económico. Digo, un tema que no lo hemos tocado acá, pero por ejemplo, cuando las cosechas en el sur, en Chubut, con las nueces y este tipo de cosas, que son muy pequeños productores y que por ahí necesitan 1 o 2 trabajadores por 1 o 2 días, ellos también se van a ver perjudicados al no ser rentable para el trabajador ir a trabajar porque tiene el doble de asignaciones familiares, va a necesitar o que le paguen un mejor salario o alguna alternativa y por lo tanto ese pequeño productor va a ver encarecidos sus costos en una forma realmente que le va a poner en peligro su propia fuente de trabajo. Es decir, pierde el pequeño trabajador, pierde el trabajador en sí mismo y pierde la sociedad en su conjunto. Ahora, Leopoldo, uno se pregunta hasta dónde llega la perversidad de este gobierno de atacar lo que más duele, que puede ser a un chico, una familia, el alimento. Mira, la perversidad es infinita, porque acá se ha dicho bien, este es un proyecto económico neoliberal, ajustista, pero no es solamente eso. Muchas veces en nuestro propio espacio hay una discusión. Si se trata solamente de eso y están logrando sus metas. Es cierto, son neoliberales, son ajustistas. Hay otros que dicen, no, vinieron a robar. También es cierto. Los pocos negocios que se han hecho con el Estado del sector privado lo ha hecho Macri, su familia y el entorno que los rodea. Y otros te dicen, son torpes. También es cierto. Quedó revelado en el manejo de la crisis cambiaria a principios de este año. Son las 3 cosas a la vez, por eso han desquiciado la Argentina, la han desquiciado socialmente, la han desquiciado económicamente y ahora con este intento de hacer intervenir a las Fuerzas Armadas en seguridad interna, la van a desquiciar institucionalmente porque están rompiendo el pacto democrático en el que se apoyó la recuperación de la democracia en el 83. Además con un decreto ambiguo, que no se entiende, que no terminás... No, mira, bueno, hoy no es el tema, pero un día si querés lo desarrollamos. Están haciendo un desastre con ese decreto de todo tipo, incluso hacia el interior de las propias Fuerzas Armadas. Pero adentro de las Fuerzas Armadas me parece que hay malestar respecto a este decreto también. Pero ¿cómo no va a haber malestar si la transforman en una Guardia Nacional? Dejan de ser las Fuerzas Armadas, pasan a ser una Guardia Nacional. Y además, aunque hayan dictado un nuevo decreto y hayan reemplazado el anterior del 2006, la ley se mantiene igual. Y la ley es muy clara. Si hoy un oficial, un suboficial o un miembro de tropa de las Fuerzas Armadas actúa en función de lo que dice el gobierno, está cometiendo una ilegalidad. Y eso hay conciencia, además no se lo pidió la Fuerza Armada, se lo pidió Estados Unidos. No es una imposición de las Fuerzas Armadas. Acá hay toda una planificación en este sentido. Transformar a las Fuerzas Armadas en una Guardia Nacional, darle jerarquía desde el punto de vista salarial, desde el punto de vista de la tecnología y desde el punto de vista del armamento a Gendarmería y Prefectura, traer esos efectivos a las grandes ciudades para contener el conflicto social. Total, y enseguida ya están acá con nosotros los trabajadores que hoy fueron despedidos, Mira, que van siendo despedidos en Zárate, también un sector que tendría que ser ampliamente favorecedor de la energía nuclear, donde el gobierno vuelve a atacar, ajusta también ahí 250 despedidos. La comunidad de Zárate, estaba viendo recién a través de su intendente, Osvaldo Cafaro, se han declarado en estado de alerta porque es un nuevo golpe a toda esa zona, ¿no? Son 250, ya enseguida van a estar acá con nosotros y los pueden ir haciendo pasar, así ya están también con nosotros. Sí, Leopoldo. Bueno, la cámara no lo va a pescar, vos sí. Esta es... ¿De quién es esta foto? ¿Quién es este? Raúl Alfonsín. Bueno, ¿qué dice abajo? La ley, léelo vos. La Ley de Defensa Nacional evitará para siempre que las Fuerzas Armadas se involucren en la seguridad interior. Raúl Alfonsín. Eso fue en 1988 cuando se promulgó la ley. También lo digo para algunos radicales que dicen, no, esto no altera la ley que sancionó Alfonsín, Jaunarena, por ejemplo. Esto es un dislate lo que están haciendo. Por eso te digo que hay default
Digo, crisis y desquicio social, económico, y ahora va a haber desquicio institucional. Ahora, la verdad, el radicalismo ya ha arriado todas las banderas de Raúl Alfonsín, los que están con el gobierno al menos, ¿no? A ver, yo no quiero tener una visión pesimista desde el punto de vista institucional, por eso insisto, yo creo que así como logramos en diciembre casi voltear la reforma previsional, nos faltaron 10 votos, y la movilización popular articulada con la acción política parlamentaria lo puso al gobierno en una situación muy compleja, así como votamos finalmente también la ley contra el tarifazo, y el presidente tuvo que apelar al extremo del veto. Yo creo que le vamos a voltear estos dos decretos, el decreto que cambia las funciones de las Fuerzas Armadas y este otro referido al tema de la modificación del régimen de asignación familiar. Nicolás, ¿y en qué nivel de inflación? Porque el gobierno dice va a bajar la inflación. Ahora, los precios siguen aumentando. Hoy tenés un nuevo golpe al bolsillo con la suba del transporte, que es un elemento también importantísimo para estas familias que ahora van a tener menos asignaciones familiares, les van a descontar más. ¿En qué nivel van a mantener? La proyección que hemos llevado adelante a partir del propio proceso de evaluación y el comportamiento de los precios, esperamos unos próximos 2 meses de una inflación muy alta, ¿no? Y una inflación anual que va a superar el 32-33%, ¿no? Y eso termina repercutiendo, ¿no?, en la propia, como marcábamos hoy, la capacidad de compra del salario. Y el otro elemento, ¿no?, la gran preocupación del desempleo que crece, ¿no? Si nosotros analizamos que en 25 de los 26 sectores de la industria se ha destruido empleo, y que un sector que estaba creando empleo era el sector de la construcción, al que también le pusieron el freno de mano a partir de la obra pública. Entonces, cuando muchos plantean el ajuste que se viene de la inversión y del gasto, ¿no?, lo observamos en cada una de las medidas de gobierno que se están tomando, ¿no? Y es donde uno empieza a observar cómo se acelera la descomposición social y cómo también uno debe generar de cara a la sociedad un marco de esperanza, ¿no? ¿Cuál puede ser la esperanza? Digo que dentro de un año se va a iniciar un proceso electoral en agosto próximo, ¿no?, que hay una oposición que empieza a articularse, empieza a dialogar, no solo para frenar ciertas políticas, sino también para empezar a construir consensos, y la necesidad también de un involucramiento de las organizaciones de trabajadores y también del sector empresario, que debe marcarle al gobierno la necesidad que cambie sus políticas económicas, porque la destrucción está llegando a todos los sectores sociales. Hacemos una breve pausa, enseguida continuamos con este tema, es el tema del día. Seguramente mañana no va a ser tapa, porque también lo van a ocultar, pero es lo peor del ajuste que está poniendo en marcha el gobierno sobre el gasto social. Habían prometido que no lo iban a tocar, ya empezaron hoy a ajustar también sobre el gasto social. Y van a estar aquí parte de los trabajadores de Atucha en defensa de sus fuentes laborales. Cuando empezábamos el programa veíamos Ensenada movilizada esta noche para defender Astilleros Río Santiago. El gobierno ajusta también sobre empresas que deberían ser orgullo nacional o generadoras de divisas. Enseguida, los trabajadores de Atucha. Bueno, seguimos esta noche en Minuto 1. Aquí nos ocupamos desde hace mucho tiempo de la dura realidad, de los que van quedando desocupados, los que tienen los problemas. Y desde hace tiempo también varias veces han estado los trabajadores de Atucha que venían preanunciando lo que el gobierno parece ha concretado hoy. Tuvieron la mala noticia, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. ¿250 trabajadores van a quedar despedidos? 232 trabajadores fueron mandados el telegrama en el día de hoy. ¿A qué áreas van a afectar, digamos? Especialmente al AUG, lo que son los proyectos nucleares, donde tenemos toda la mano calificada, la gente que hizo y puso en marcha Atucha 2. Claro. ¿Esto es por la decisión del gobierno que va a clausurar, digamos, la decisión de seguir construyendo las nuevas centrales nucleares? Sí, sí, totalmente. Es la mala noticia que hemos tenido ya desde ayer. Se viene abarajando esta terrible noticia y bueno, la fueron luego de una siniestra reunión entre la gobernadora y el ministro de
Iguacel. Y ahí se determinó que la gente tenía que salir de planta, toda gente de planta permanente. Está el concejal también de Zárate, Castiglione. ¿Cómo impacta esto en la zona que ya viene muy golpeada, no? Y Gato, verdaderamente, como lo veníamos hablando, ya hace un año decretamos la emergencia laboral y verdaderamente esto profundiza más la crisis que tenemos. Cierre de comercio, caída del consumo, y son todos trabajadores de la zona, ¿no? Y parte también algunos trabajadores que prestan servicio aquí en Capital, pero es profunda y la crisis avanza cada vez más. Lamentablemente es así y doloroso, que es lo peor de todo, doloroso. Claro, porque aparte, digamos, se ha desarrollado toda la zona de Zárate, Lima, en base a lo que han sido, y la verdad que han significado también un orgullo para toda la Argentina, el desarrollo profesional, técnico, la capacitación, ¿no? Esto Sí. se pierde, además. Sí, mira, casualmente al lado mío hay un compañero que fue parte de la capacitación de muchos trabajadores y como recién hablábamos, ¿no? 1.600 trabajadores en el equipo de capacitación de las centrales nucleares y que eso son fondos destinados para que esta gente se quedara en el proyecto de la tercera central nuclear y cuarta. Y hoy, lamentablemente, los compañeros acá te están expresando de que le transmitieron primero a cada gerencia que los despedían y obviamente cuando llegaban a su casa tenían el telegrama de despido, ¿no? Claro, Y fuertísimo. tremendo. ¿Cuántas personas empezaron y cuántas quedan en el proyecto? Recordemos que estas compañeras y compañeros, Sí. algunos están desde el inicio de la construcción de Atucha 2 del 2006 y otros que le cayeron ahora el telegrama son históricos, Claro. son todos 97. plata permanente y estaban desde la conservación. Con 20, 25 años de antigüedad. Lo lamentable es que no va a terminar acá, Gustavo, va a continuar. Esta empresa tiene el plan de despedir 700 más trabajadores. ¿Qué, cerrar directamente? ¿Van a querer cerrar todo? Cerrar el sector destinado a la construcción de la tercera y la Claro. cuarta central nuclear, lo que es, nosotros ya, lo venimos diciendo, lo veníamos previendo a esto, y bueno, lo que tenemos hoy es que no siguen despidiendo porque se le acabó el dinero para despedir, pero cuando lo consigan en unos días van a seguir y nosotros tenemos que tener unidad para totalmente. enfrentar esto. Sí, ¿qué querías agregar, por favor? Sí, Gato, un poco, nosotros estuvimos acá en tu programa el día 6 de julio, donde veníamos anunciando esto, hoy se ha concretado, pero nos preocupa mucho porque hoy el presidente de la Nación, estando en el BRIC, donde China es parte de esto, anunciando que quieren venir a invertir o seduciendo para que se venga a invertir acá en el país, y esto hay que aclararlo. Tienen financiamiento China. Es un financiamiento chino. Claro. También, por otro lado, hay que decir, hay que respetar las políticas de Estado. Está la ley 26.566, que es bien claro que hay que construir la cuarta central. Está todo dicho, yo lo dije en el programa anterior y lo vuelvo a repetir. Está todo listo para que tecnología Candú hoy se ponga en marcha. Está la ingeniería civil de base, está todo listo y sería un despropósito, porque todo este plantel, como decían acá los compañeros, que por otro lado tenemos que hoy realmente hacer hincapié, hoy está Luis Fuerza Yate dándole prioridad a este tema, porque nos urge que los trabajadores no haya ningún despedido, sea que se haya pasado ahora, últimamente, de 25 años, no tiene que haber este despropósito, pero por otro lado dejar bien claro de que estos trabajadores altamente calificados, es realmente lo que está haciendo el gobierno es no tener en cuenta el daño que están haciendo. Lo han hecho con el INVAP, de tratar de destronar el tema del INVAP. Algo parecido está pasando con nosotros. Sí, es una vergüenza porque muchos jóvenes que el Estado ha invertido en capacitarlos y otra vez los expulsamos de la Argentina, lamentablemente. Pero aclarar algo más con esto. Las centrales nucleares es un amortiguador para las corridas del petróleo, hay que decirlo. Claro. Nosotros sostenemos el ciclo de combustible, desde la salida del uranio, de las minas de uranio, hasta terminar y el elemento de combustible en su contexto. Eso permite que tengamos soberanía nacional con respecto a la energía. Cosa que con el petróleo no lo podemos decir. Totalmente. Si bien tenemos el commodity, pero está concesionado. Esto es importante, marcar. Sí, está muy bien. Bueno, en el otro extremo también esta ha sido una semana donde los pequeños integrantes de la agricultura familiar que están aquí también han estado protestando en la calle, han estado frente a la ciudad rural, han hecho el verdurazo. ¿Qué es lo que están reclamando?
Bueno, por un lado mostrar que hay otro campo que la está pasando mal, eso fue el objetivo del verdurazo frente a la sociedad rural cuando inaugura la sociedad rural, la Expo, y por otro lado reclamar los derechos básicos que este gobierno está quitando, como es el monotributo social agropecuario, ¿sí? Una herramienta fundamental para acceder a la salud, al aporte jubilatorio, a la regulación en el trabajo. Por otro lado, necesitamos políticas diferenciadas para apoyar al sector que hoy produce alimentos. Vos hoy estabas hablando de Orán, por ejemplo. Hoy más temprano llamaban compañeros que producen bananas allá en Orán que habían escuchado esta cuestión de la asignación, preguntando qué nos va a pasar, nos van a sacar la asignación. Y esto ha pasado en todo el territorio. En todo el territorio realmente todas las pequeñas producciones, las producciones que producen alimentos que se dan de comer, van para atrás. Costos en dólares, se venden pesos, se achica el mercado. Y la situación de cada una de las familias es sumamente crítica. Preocupante. ¿No tienen, digamos, ningún tipo de asistencia por parte del Estado? ¿Le están queriendo sacar lo poco que tienen de asistencia? Sí, además esto viene de la mano también con el desguace de las instituciones del Estado que trabajan en función de esto. La Secretaría de Agricultura Familiar, las distintas... Sí, hay cientos... Ahí sacaron todo. Hay cientos y cientos de despedidos. También ayer el tractorazo que hicimos hacia el Ministerio de Agroindustria. Y por otro lado, todas las movilizaciones a nivel nacional que se hicieron tuvieron que ver con eso, con marcar además la situación crítica del pequeño productor y la política agroalimentaria, agropecuaria de este gobierno que se basa en fortalecer a los grandes productores. Otro ejemplo de eso es la ley de semillas que están impulsando, básicamente ley Monsanto, que le otorga en bandeja de plata a las grandes multinacionales el control total sobre las semillas que son la producción básica del alimento. Bueno, gracias, gracias y mucha fuerza. Bueno, para ustedes también, acá saben que son siempre recibidos, lo hemos recibido, hemos estado advirtiendo. Ustedes en Zárate, ellos, Ensenada, mostramos al inicio también, Ensenada realmente marchando esta noche por pedido, para pedir por la defensa de Astilleros Río Santiago. Realmente hay una sociedad que se empieza a movilizar. Hoy en un día negro, porque hoy el gobierno inauguró la etapa del ajuste en el gasto social. Lo que ningún gobierno debería tocar, el gobierno de Macri lo empieza a hacer, atacando a los sectores más vulnerables, como son las asignaciones familiares, para los más chicos, para ayudar a zonas pobres de esta Argentina que las necesitan. El gobierno de Macri hoy empieza el ajuste social. Lo que un gobierno debe cuidar, que es una red de contención social, el gobierno de Macri ha comenzado a destruirla en el día de hoy. Gracias por acompañarnos como siempre. El lunes a las 20, siempre nuestro compromiso con usted y con la realidad. Siguen ya Paulo Cablan y Mauro Zeta con el expediente.